recibimos ahora igualmente de forma telemática para hacer un contraste de la entrevista anterior y abordar otros temas también a Ana Changuín, quien hace pocos días nomás, creo que tiene menos de 2 semanas, fue designada viceministra de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno. Doctora Ana Changuín, bienvenida, buenos días. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, querido Fabricio, querida Belkis, un gusto estar acá, gracias por invitarme. Gracias a usted por la gentileza de atendernos. A ver, quiero empezar primero con una reacción suya como vocera del gobierno sobre el sustento del Ejecutivo frente al trámite del juicio político en la Asamblea Nacional. El gobierno ha tenido una reacción totalmente crítica respecto de la calificación por parte del CAL del trámite de esta interpelación que está siendo llevada adelante, impulsada por parte de 2 asambleístas, Lucía Plasencia y Joana Morera, de Izquierda Democrática. Hace minutos hablamos con Lucía Plasencia y me gustaría una reacción suya sobre esta postura del gobierno respecto de este juicio político. Bueno, ratificar lo que ha expresado el presidente de la República en el sentido de que sería un acto irresponsable interferir en el trabajo que está haciendo con muchísima dedicación el general Carrillo. Yo creo que este sistema casi persecutorio contra nuestros ministros de Estado debe terminar. Debemos actuar con responsabilidad, con sentido de país, no solamente pensando en intereses o en agendas particulares. Debemos pensar qué es lo que realmente necesita el país y cómo con grandes esfuerzos, se está poco a poco, porque no es automático, porque no hay recetas perfectas y aquí no hay varitas mágicas para desmontar problemas estructurales de inseguridad. Pero bueno, nuestro rechazo total para el tema. Nosotros sabemos y apoyamos la gestión del ministro Carrillo y esperamos que esto no tenga ningún curso. Sin embargo, doctora, buenos días, bienvenida nuevamente. Lo cierto es que las autoridades están sujetas a este control político por parte de la Asamblea Nacional. Es un proceso legítimo y en el caso puntual del ministro del Interior, las causales están expresadas en este pedido que se ha presentado y que ha sido calificado por el Consejo de Administración Legislativa. Incumplimiento de funciones ligado básicamente, y según nos refirió una de las interpelantes, la asambleísta Lucía Plasencia, ligado a los hechos del paro nacional de junio pasado. Por supuesto que es un proceso constitucional. Es un proceso constitucional que, y ustedes conocedores de todo el tema y de toda la práctica parlamentaria, sabemos que se trata de un proceso político, de control político y de fiscalización efectivamente, y que intenta, ¿no? Y que intenta durante todo el proceso asemejarse a lo que sería un debido proceso y a lo que sería un juicio, ¿no? Pero se trata de un proceso político y en ese sentido nuestro rechazo total a que si esto responde justamente a tratar de interferir, imagínense lo grave que sería esto, tratar de interferir a toda la gestión y a la lucha que está haciendo el general Carrillo en contra de la delincuencia en el país. Ahora, digamos, usted también es conocedora de los temas parlamentarios. Está claro y es totalmente legítima la postura política del gobierno de armar un frente y defender a su ministro. Está bien, es parte justamente de la dinámica política. Lo que a mí me ha extrañado es la manera como el Ejecutivo ha interpretado un ejercicio de fiscalización normal que está consagrado en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Califica como una barbaridad. Dice que el CAL ha calificado juicio político, digamos, el CAL ha aprobado el juicio político cuando el CAL o lleva adelante el juicio político. Dice que denota desconocimiento. Claro, dice, rechazamos enfáticamente el comunicado, la decisión del CAL de llevar a juicio político al general Carrillo, cuando el CAL no lleva a juicio político a nadie. El CAL lo que hace es calificar pedidos de juicio político con base en el cumplimiento de requisitos. Luego dice que es una decisión irresponsable y que el gobierno va a estar vigilante de la actuación de la Asamblea y de cada uno de los partidos que auspicien esta barbaridad. O sea, yo insisto, yo entiendo la parte política, pero una cosa es esa, que es legítima, pero otra es no reconocer la capacidad constitucional que tiene la Asamblea de fiscalizar, doctora Changuín. De ninguna manera se la desconoce, Fabricio. Y yo creo que eso está evidenciado en las múltiples, decenas, cientos de comparecencias que hacen los ministros del Gobierno Nacional todos los días en la Asamblea. La otra vez veía la estadística y me parece que el ministro Carrillo es el ministro que más ha asistido durante su gestión.
Entonces estamos hablando de procesos políticos, por supuesto, constitucionales, y el presidente de la República es un hombre, por sobre todo, demócrata, respetuoso de las instituciones, que cree justamente en el fortalecimiento de las instituciones. Rechazo total, Fabricio, rechazo total a un proceso que definitivamente tiene ciertos tintes. No quisiera adelantar más todavía, es una noticia que apenas hace unos días tenemos, pero no quisiera adelantar más, pero es penoso si esto se trata de una agenda justamente de perseguir, de impedir, qué grave es, impedir que una autoridad ejerza su función. Usted ha recalcado, doctora, en este rechazo a la intención, ha dicho, de interferir en la gestión de las autoridades y en el caso puntual del ministro Patricio Carrillo. Ahí yo le quiero consultar, ¿no hay acaso una suerte de autocrítica por parte del gobierno nacional? Siempre, Belkis. Y en este caso puntual, respecto de la gestión del ministro Carrillo. Siempre. Por eso le digo que no quisiera adelantarme, es una noticia reciente, pero siempre. El gobierno nacional está en constante autocrítica, en constante evaluación, en constante escucha. Los procesos y los acontecimientos y la agenda que lleva a cabo el presidente Guillermo Lasso son una muestra de constante reconstrucción, autocrítica, reflexión, escucha activa con la ciudadanía. Así que sí, si la pregunta es que si hay autocrítica, por supuesto, siempre la hay y nada es perfecto y siempre habrá posibilidad para mejorar. Este hecho puntual del juicio político podría de alguna manera dificultar el camino del diálogo con la Asamblea Nacional. Bueno, el gobierno ha tenido unos meses muy complejos en su relación con la función legislativa. Ha habido varias advertencias del presidente de no descartar la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional. En junio la Asamblea pretendió y no lo consiguió destituir al presidente de la República aplicando el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución, una de las causales, y finalmente no ocurrió esto. Hubo una crítica a la postura del presidente de la Asamblea Nacional que votó a favor de la destitución del presidente de la República. Recién hace un par de semanas se activa una mesa de diálogo con la Asamblea Nacional. Pero digo, ¿este tipo de situaciones podría trabar el diálogo con la legislatura, doctora Changuín? Yo esperaría que no. La posición del gobierno siempre ha sido del diálogo como el camino. Hemos instalado y hemos sido tan pacientes que estamos receptivos completamente a poder participar en estos espacios. Hemos sesionado ya cinco veces, Fabricio y Belkis, en esta mesa, en esta comisión mixta que se ha convocado por parte de la Asamblea Nacional. Hemos mandado nosotros desde el gobierno, desde el Ministerio de Gobierno, a un equipo de alto nivel para la planificación y para el establecimiento justamente de una hoja de ruta. Se ha llegado a algunos mínimos y entre estos se presentará se presentará y se está trabajando y se están recibiendo observaciones de las distintas bancadas para poder presentar el proyecto de ley de inversiones. No en la forma ni en la cantidad de artículos en que se había pensado en un primer momento, pero sí con algunos mínimos y sí con capítulos que van a ser muy interesantes para la reactivación y para permitir la inversión fresca en el país. Yo diría que se están llevando a cabo jornadas respetuosas con la Asamblea. El diálogo es el camino y por ahí vamos. El país necesita que se den acuerdos entre las fuerzas políticas. A veces, y yo sé que ustedes podrán coincidir conmigo en que esta palabra acuerdos puede molestar un poco, puede irritar un poco, se puede pensar que con una connotación negativa, pero es necesario llegar a mínimos, es necesario que las fuerzas políticas conversen, dialoguen, lleguen a mínimos y hacia ese sentido estamos nosotros completamente abiertos y dispuestos. Lamentable el hecho al que usted hace referencia, Fabricio, respecto a la intentona que hubo durante las movilizaciones, como un ingrediente más de desestabilización. Pero bueno, el gobierno está listo y seguimos trabajando con muchísimo optimismo para seguir estableciendo canales de diálogo con los asambleístas, con todos. Dos preguntas puntuales. ¿Hay ya alguna fecha tentativa para la presentación formal de este nuevo proyecto de ley de inversiones, de un lado, y de otro lado, qué otros resultados han arrojado ya hasta el momento estas reuniones en el marco de la comisión mixta entre el Ejecutivo y el Legislativo? Claro que sí. Bueno, se espera que se lo haga
se lo haga en las próximas semanas, posterior a lo que significaría la vacancia legislativa, que sería hasta el 27 de septiembre. Ya se están recogiendo observaciones concretas, se han recibido observaciones de Izquierda Democrática, de Pachacutic y del Partido Social Cristiano. Son observaciones que se han recibido por escrito al texto del proyecto de ley de inversiones. UNES manifestó que no tenía observaciones en el capítulo al menos de transformación digital. También se va a poner algo sobre zonas francas, me parece que era el otro capítulo. Así que se está haciendo un ejercicio interesante. Realmente son muestras de procesos inéditos en el cual en una mesa se están sentando las bancadas para poder decidir y consensuar textos mínimos. Y que esto, por supuesto, nosotros tenemos la expectativa de que el día de mañana, en el trámite legislativo, en el trámite ordinario que lleva una ley, o bueno, en el trámite, simplemente en el trámite de una ley, se vea reflejado con consensos y con una capacidad de trabajo que permita que la ley se desarrolle y pase, justamente supere cada uno de los hitos legislativos con éxito. Dejemos esos temas de lado y le pregunto, porque hoy la atención va a estar centrada aparentemente en el norte de Quito. Hay un evento que ha sido convocado por el gobierno a las 9:30 de la mañana con el título de consulta ciudadana. Hoy a las 9:30 el gobierno va a presentar las preguntas de la consulta popular, doctora Ana Changuín. Así es, y por la relevancia que reviste un proceso de esta naturaleza, un proceso que viene de la ciudadanía, de escucha, de un proceso que responde a necesidades de los grandes proyectos que necesitan los ecuatorianos y respuestas que necesitan los ecuatorianos, lo presentará el señor presidente de la República a partir de las 9:30 de la mañana en el sector de Carapungo. Va a haber un evento de presentación. Finalmente, ¿usted nos puede adelantar algún detalle? ¿Cuántas preguntas mismo van a ser? ¿10 o 12? Y si van a ser mismo 3 temas como se ha planteado: seguridad, institucionalidad y economía. Sí, puedo adelantarle que serán menos de 10 preguntas. Menos de 10. Menos de 10. Menos de 10 preguntas. Sí, te puedo adelantar que serán menos de 10 preguntas. Las temáticas que se abordarán son seguridad, fortalecimiento institucional y habrá algo de ambiente. El tema y los contenidos concretos, le repito que por responsabilidad del país y por la relevancia del tema serán presentados por el primer mandatario y confiamos en que esta va a convertirse justamente en una herramienta útil en un elemento más, en un ingrediente más, porque suele preguntarse y a veces se suele reducir esto a que, bueno, con la consulta popular es la solución del país. No es la solución del país. De ninguna manera nosotros pensamos eso. Eso le iba a preguntar. Pero se trata de que hay... Eso le iba a preguntar, doctora, perdón que le interrumpa. Yo le iba a preguntar, mi posición, yo le he comentado, o sea, y he citado en estos días de memoria las 10 o 11 consultas populares que ha tenido el país desde el año 79. Y el país no ha cambiado, sigue teniendo los mismos problemas. O sea, a ratos no, hay políticos que venden las consultas populares como que fuesen la panacea para la solución de los graves problemas nacionales. Yo le pregunto, ¿cómo manejar eso y explicarle a la gente la naturaleza de la consulta que está impulsando el gobierno del presidente Lasso? Bueno, Fabricio, en democracia siempre es un buen momento consultarle a la ciudadanía. Siempre será un buen momento acudir a las urnas para tener la posición, para tener el sentimiento, para tener el respaldo ciudadano hacia grandes cambios que se necesitan en el país. Sí, hay algunas consultas. Yo también he revisado el histórico en la construcción justamente del formato de las preguntas, de la sustentación de las preguntas, porque a veces se piensa que solo es la pregunta. No. Ahora inicia todo un proceso frente a la Corte Constitucional. La Corte tendrá que validar el procedimiento, la vía en la cual se va a enmendar la Constitución con estas preguntas. Luego se irá a este referéndum una vez que esté validado el proceso. Pero la intención definitivamente es sentar las bases para crear una institucionalidad fuerte. Venimos de años y venimos arrastrando una mochila con una institucionalidad débil, con métodos y prácticas que justamente no van en consonancia con el voto y con la confianza que depositó el gobierno, el pueblo ecuatoriano en el gobierno nacional, en el gobierno del presidente Lasso. Así que creemos que es una herramienta necesaria el día de hoy. Sí, no es la solución, y lo repito, esta no es la solución a todos los problemas, pero es una herramienta que se necesita para poder seguir avanzando con institucionalidad fortalecida.
La semana anterior, doctora, en este mismo espacio analizábamos precisamente la pertinencia de la consulta popular que impulsa el gobierno, y esto particularmente por un matiz en estos últimos días y que tiene que ver con la caída en cuanto al nivel de aceptación del presidente de la República, del gobierno como tal. Nos decía una invitada que, si bien es cierto, estos sondeos o estas encuestas responden a una radiografía del momento, lo que se ha visto en cuanto al nivel de aceptación del presidente de la República ya se ha convertido prácticamente en una tendencia, y en una tendencia que viene a la baja. ¿Cuánto puede incidir esto en la intención de la consulta popular? Bueno, yo creo que ustedes saben que el escenario ecuatoriano nunca ha sido un escenario sencillo. Nunca ha sido un escenario sencillo. Y el gobierno nacional está listo para trabajar en este ambiente o en este escenario de complejidades. Así que las cifras, por supuesto que son referentes, Fabricio y Belkis. Son referentes, y son referentes muy importantes, son referentes cuantitativos y numéricos relevantes, pero no pueden tampoco liderar nuestra agenda. Pero entonces, ¿no les preocupan estos resultados de las recientes encuestas? Digamos, sobre todo, perdón que le añade Belkis, viceministra, amigos y amigas, un detalle adicional, porque Belkis habla obviamente de las cifras de calificación de gestión hoy, pero también en el histórico de las consultas populares es inevitable, porque así recoge la historia, que las consultas están atadas muchas veces a los niveles de calificación o de popularidad o de credibilidad del gobierno de turno, del presidente de turno, doctora. Nuestra responsabilidad, Fabricio, nuestra responsabilidad es continuar trabajando por los 18 millones de ecuatorianos. Si nosotros tomamos en cuenta unas encuestas y decimos, bueno, ya estas encuestas nos dicen que no es un buen momento, entonces no implementamos los cambios. Entonces que apaguen la luz y el último que salga que cierre la puerta. No, de ninguna manera. La línea de trabajo tiene que continuar. La línea de trabajo se mantiene. Y el presidente Lasso tiene compromisos adquiridos con muchísimo... Con profundo sentimiento de país, y así lo vamos nosotros a implementar. La consulta popular no es un ejercicio para cepillar el ego de nadie, como sí se ha hecho en periodos pasados. En este momento, la presentación de enmiendas a la Constitución por parte del presidente de la República, que serán justamente validadas en un referéndum, son un ejercicio democrático necesario para implementar una agenda de reformas y una agenda de fortalecimiento de las instituciones del país. Aquí no se trata de cepillar el ego de nadie, ni se trata aquí de ratificar, ni pasearnos por el país para decir somos los más populares. Aquí se trata de reformas y de adquirir una herramienta necesaria, cambios necesarios para poder avanzar como país. Sí, pero también se trata, digo yo, doctora, de hacer los correctivos necesarios y a tiempo para, en el caso de ustedes como gobierno, lograr este objetivo de llevar a efecto esta consulta popular y poder materializarlo a través de acciones, materializar estos resultados. Por supuesto que los vamos a materializar. Hemos estado trabajando constantemente en esto. Primero se ha ordenado la casa. Hemos tenido que atravesar la verdad es que con bastante éxito, sobrellevar el tema de la pandemia. Una vez que se han puesto las finanzas en orden, una vez que todo esto se ha avanzado, el presidente está completamente concentrado en los grandes cambios que necesita el país, Belkis. Estamos nosotros muy optimistas con este proceso. Las preguntas se han valorado con muchísimo criterio en grupos de trabajo, desde la ciudadanía, escuchando justamente a los ciudadanos. Ha habido receptividad. Esto proviene del diálogo, proviene justamente de haber recibido la información, las necesidades, de haber trabajado en alternativas. ¿A través de qué espacios? Nos sentimos exitosos, nos sentimos completamente optimistas. ¿A través de qué espacios se ha logrado precisamente consolidar ya esta propuesta? Usted dice la participación ciudadana, de haber escuchado. ¿A quiénes escucharon? ¿Con quiénes se reunieron? ¿A través de qué mecanismos lograron levantar este pliego de preguntas? Bueno, recuerde, Belkis, que la propuesta de presentar cambios institucionales viene inclusive desde la posesión del presidente de la República en funciones. Este ha sido un proceso que no es algo que se está improvisando en este momento. Se han escuchado grupos, han habido mesas de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, con ciudadanos. Hay propuestas desde el mismo gobierno nacional, desde cada una de las carteras de Estado, justamente en las temáticas que se van a abordar. En cuestiones de seguridad se ha tratado de ver algunas alternativas para fortalecer el gran problema que tenemos en este momento y que nos afecta a todos los ecuatorianos. Fortalecer justamente la lucha contra la delincuencia, contra el narcotráfico,
contra el crimen organizado. También fortalecer temas institucionales que me parece que ustedes ya tienen inclusive las noticias o las primicias respecto a cuáles son los cambios y cuáles son las debilidades que son evidentes en la designación de autoridades el día de hoy y de instituciones que deben justamente modificarse y mutar. En cuestiones ambientales, no hay un secreto y no es un secreto que el presidente la ha mantenido durante toda su agenda y durante el año, más del año que lleva en funciones. Ha tenido grandes iniciativas y parte de su agenda justamente es fortalecer temas ambientales y dar más herramientas para que los ciudadanos podamos seguir viviendo en un ambiente adecuado y cuidemos justamente nuestro mundo. Ver que el presidente Lasso es un presidente que escucha. Yo creo que eso está demostrado en los distintos foros, está demostrado en las mesas de diálogo que se instalan con las organizaciones organizaciones sociales y organizaciones indígenas, está demostrado en la comisión mixta, está demostrado en una consulta popular que hoy ustedes van a escuchar, contiene temas ciudadanos, contiene respuestas y herramientas a grandes problemas que tiene el país el día de hoy. La intención del gobierno al presentar hoy las preguntas de la consulta popular, obviamente esas preguntas y temas deben ser calificados por la Corte Constitucional y cumplir con el procedimiento establecido en el último tramo de la Constitución. Pero la intención del gobierno es empatar la consulta con las elecciones seccionales. Sí, esperamos que eso se pueda lograr. Sabemos que a veces los tiempos de la Corte Constitucional pueden ser un poco inciertos, pero esperamos que se cumplan y poder alcanzar justamente a que esto se trate en las seccionales. No es algo que nos mata, no es una camisa de fuerza, pero sí la intención es que esto se empate justamente con las seccionales de febrero. Ahora bien, expectantes obviamente de lo que pasa hoy con la consulta popular y el anuncio del presidente. Otro de los temas que están allí en el tapete de la discusión es la naturaleza y la calidad del diálogo con el movimiento indígena. El día viernes se cerraron 4 mesas y me da la impresión de que no en todo se han logrado acuerdos. ¿Qué ha faltado? O sea, ¿qué puede destacar usted de lo positivo, pero qué falta todavía para que se pueda de alguna forma desactivar el inminente temor de una posible amenaza de una nueva movilización social, doctora Changuín? Bueno, me posicioné la semana pasada y el día jueves y viernes tuve la oportunidad de liderar la mesa de control de precios. Es una mesa que cerró con acuerdos. Se han cerrado 4 de las 10 mesas y esto es bastante importante. La próxima semana vamos a abrir las siguientes temáticas que son derechos colectivos, seguridad, salud, derechos laborales y educación superior. Se lograron cerrar, nada más como revisión, se lograron cerrar banca pública, que ya se cerraron hace algunas semanas, control de precios, fomento productivo, energía, y se prolongó la vida de focalización de subsidios, que a propósito yo creo que es una buena noticia, porque es una mesa que siempre tuvo una temática, probablemente una de las más complejas, así que el que haya prolongado su trabajo yo creo que son buenas noticias ante la delicadeza de los temas que ahí se tratan. Primero, resaltar rápidamente que se trata de un ejercicio democrático inédito, Fabricio. Yo no sé, y con usted siempre conversamos, yo no sé si hay un antecedente de mesas de diálogo instaladas de esta forma en otro país, ni siquiera. Se trata de un proceso de escucha que está haciendo el gobierno nacional, que también le ha enseñado al gobierno nacional, y por eso lo digo con muchísimo orgullo, también le ha enseñado al gobierno nacional y ha dado grandes lecciones al gobierno nacional sobre escuchar. Hemos presentado alternativas en todas las mesas, alternativas a cada una de las peticiones. El gobierno tampoco va obsecuente a decir sí a todo lo que piden. No, el gobierno va con alternativas. Y no con alternativas solamente para las 3 organizaciones que están representadas en esa mesa. Y eso hemos sido enfáticos, con alternativas para la ciudadanía y con una agenda que imprima cambios y que imprima mejores condiciones y que imprima política pública para los 18 millones de ecuatorianos. Han habido temas en los que no se ha llegado a acuerdos, es cierto. Las actas de cierre no son ni blanco ni negro. Las actas de cierre son actas que justamente muestran democráticamente consensos y disensos. Le puedo un poco hablar con mayor solvencia de la mesa de control de precios que yo lideré la semana pasada y que es una mesa que cerró con acuerdos muy positivos. Algunas de las alternativas que presentó el gobierno no fueron incluidas en el acápite de acuerdos,
pero eso no importa. El gobierno nacional, y ustedes me pueden citar, también va a cumplir y también va a llevar a cabo las propuestas que se hicieron y las alternativas que se dieron, aun cuando no consten en el acápite de acuerdos. No llegamos al acuerdo y era uno de los puntos principales, y lo digo con mucha transparencia, de establecer un decreto con precios para productos industrializados. Esto se expresó que era completamente inviable, que era antitécnico y que ponía en riesgo inclusive el abastecimiento de sus productos. No se llegó a ese acuerdo, no se llegó. Pero sí se llegó, por ejemplo, en aumentar los controles que realiza la SENAE, se llegó a acuerdos, por ejemplo, para reformar el Acuerdo Ministerial 69 e imprimir más sanciones, otras sanciones administrativas para evitar justamente especulación y fortalecer el control de precios en los productos en los que sí es posible. Mayor información. Nada de lo que se ha establecido, se ha logrado en las mesas, está fuera de las competencias del gobierno nacional. Todo está enmarcado en la ley, todo está enmarcado en las competencias, y vamos a cumplir justamente con todos los acuerdos e inclusive con las propuestas que no fueron incluidas en los acuerdos. Correcto, doctora Changuín. Le quiero agradecer por estos minutos. Sé que tiene que retirarse. Le agradezco mucho. Gracias por el tiempo y estamos expectantes de lo que pase hoy sobre los temas de la consulta popular. Muy amable. Gracias a ustedes. Sí, les pido que se mantengan expectantes. Se tratan de buenas noticias para el país, Fabricio y Belkis. Se tratan de buenas noticias, se trata de un proceso muy reflexionado por el gobierno nacional y que hoy ofrece a la ciudadanía una opción para incorporar una herramienta más para los grandes cambios que necesitamos. Les agradezco, Belkis, un abrazo, Fabricio, un abrazo. Muy gentil, gracias. A Ana Changuín, viceministra de Gobernabilidad, que